Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Estamos viendo una serie que se llama Esto quiere Jesús. Y es lo que nos preguntamos regularmente, ¿qué es lo que Jesús quiere para nuestras vidas? Esto quiere Jesús. Es la serie que estamos mirando en este tiempo. Y cuando hablamos de Jesús, es imposible pensar del Maestro sin sus discípulos, ¿verdad? Vemos a Jesús en su parte pública, en su vida ministerial, siempre acompañado de sus discípulos. Y es que tener un discípulo o tener discípulos, eso era algo normal, era regular en la época bíblica. En ese tiempo, la transferencia de conocimiento se daba a través de los discípulos. Una vez que había un maestro, una persona sabia, parte de su responsabilidad con la sociedad era justamente el poder enseñar a alguien más lo que él estaba desarrollando. Amigos, amigas, un maestro no era completo si no tenía justamente un discípulo, por lo menos uno. Era un honor ser discípulo o seguidor, estudiante de uno de los maestros en la época bíblica. Les habíamos comentado y les habíamos contado hace tiempo que parte de la bendición que los padres daban a sus hijos cuando eran aceptados por parte de un maestro, parte de la bendición decía que hasta el polvo que levantan las sandalias del maestro lleguen a caer sobre la vida de ese estudiante, de ese seguidor, para que no se pierda absolutamente nada de lo que su maestro le podía dejar. Pero como en todo lugar y como en toda cosa, hay discípulos buenos y también hay discípulos no tan buenos. Amigos, amigas, vamos al Antiguo Testamento. Veamos en el Antiguo Testamento cómo manejaban justamente el tema de los discípulos. Vamos con un primer personaje. Ese primer personaje es Elías. Elías, un tremendo profeta del Señor, que parte de esa unción que él llevaba, hizo que en su momento llegue a llover, a caer justamente fuego. Mire, vamos a hablar en este día mucho de la unción. La unción, les hemos contado algunas veces, viene de un lenguaje de los pastores que cuidaban las ovejitas. ¿Qué es lo que hacían? Solían regar aceite sobre la cabeza de las ovejas para que los animalitos como los piojos, como las garrapatas, no lleguen a la cabeza de la oveja y no terminen de matar al animal. Solían los piojos, las garrapatas, se quedaban metidos justamente en las orejas y a través de las orejas ingresaban al cerebro y mataban a las ovejas. Entonces les ungían para de esa manera proteger. Cuando usted escucha unción, estamos hablando de una protección de Dios. Pero unción también significa varias otras cosas más. La primera cosa que significa unción, aparte de esta protección, invoca la bendición de Dios. Cuando usted escuche que alguien es un ungido de Dios, lo que está diciendo es que Dios lo está protegiendo de una manera especial, lo está bendiciendo de una manera especial. La unción también hace referencia al poder de Dios en la vida de una persona. Cuando hablamos de la unción que tenía Elías, estamos hablando del poder de Dios que tenía Elías, que hizo que caiga fuego del cielo como evidencia de que él era un profeta del Dios vivo. Su discípulo se llamaba, ahí está la polla, se llamaba Eliseo. Y Eliseo tuvo una doble unción. Él pidió una doble unción, es decir, un doble poder de Dios que el que tenía Elías, una doble protección, una doble bendición. Y dentro de eso, el poder de Dios se evidenció en la vida de Elías, haciendo incluso que los muertos resuciten. Una doble unción. Ahora, Eliseo tuvo un discípulo que la Biblia lo registra con nombre y se llama Giesi. Le pregunto algo. Si Elías tenía una unción, su discípulo Eliseo tenía una doble unción que la que tenía Elías. Giesi, el discípulo de Eliseo, ¿cómo debía tener la unción?
¿Seguros? El reino de Dios no es aritmético, es exponencial. A ver, Elías tenía una unción. Eliseo tenía doble unción que la de Elías. Giesi debía tener el doble de lo que tenía el doble de Elías. O sea, ¿cuántas? No se olvide ese pequeño detallito. Pero ¿sabe cuánto de unción tuvo este amigo Giesi? Bueno, la Biblia nos revela que el ejército enemigo del Señor tenía un campamento que lo iba moviendo para crear una emboscada en contra del ejército de Israel. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Cada vez que el ejército enemigo se movía, Israel, el ejército de Israel, no pasaba por allí. El rey de este ejército enemigo se volvía loco y decía, ¿cómo pueden ellos saber? Dentro de mi ejército hay alguien que le está pasando información a los israelitas. Uno de sus soldados les dice, no estamos pasando información. Lo que sucede es que en el pueblo de Israel existe un profeta que se llama Eliseo. Y a él Dios le muestra hasta lo que tú en tu habitación estás pensando. Eliseo ya lo sabe por revelación de Dios. Mire, se enojó tanto este rey enemigo del pueblo de Dios que mandó a su ejército a acampar en las cercanías de la casa de Eliseo y a matarlo al siguiente día. Mire, en la mañana, cuando abrieron los ojos, Eliseo, dice la Biblia con su criado, empezó a mirar que estaba rodeado de un ejército enemigo y que habían muchos en caballos y que habían muchos en carros que estaban listos para atacarlos. La palabra del Señor dice lo siguiente, Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15. El siervo de Eliseo se levantó esa mañana, al salir de la casa, vio un ejército rodeando la ciudad con caballos y carros. El siervo le dijo a Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora, señor mío? Eliseo le dijo, no tengas miedo. El ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. En realidad ellos dos estaban solos. Pero Eliseo le dijo, miren, tranquilo, tenemos un ejército que pelea por nosotros. Versículo 17. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver. El Señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo. De este pasaje podemos sacar una serie, podemos un mes hablar entero, pero no voy a hablar siquiera del pasaje como tal. Quiero que usted note esta frase, abre los ojos de mi siervo. Y es que muchas veces el problema que estamos enfrentando no termina de ser tan grande ni tan grave como la poca visión que tenemos nosotros, los que nos llamamos los siervos del Señor. Muchos estudiosos bíblicos piensan que este siervo al que se está refiriendo la escritura es este Giesi. Otros piensan que no es. Lo cierto es que ese lugar estaba siendo ocupado. Ese lugar de discípulo, de criado, de siervo, como se le llamaba, estaba siendo ocupado por una persona que no tenía visión. Giesi se había preparado también para ser un ungido delante del Señor. Se había preparado también para él ser un sucesor de Eliseo, para tomar quizás su manto. Pero lo cierto es que quien estaba en el lugar donde debía estar Giesi no tenía visión. La vida de este hombre nos deja una lección tremenda. Y debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder entender la profundidad de lo que Él nos quiere enseñar en este día. Este mensaje se llama Abre mis ojos. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Te pido que nos hables a nuestro corazón y que podamos entender lo que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, ruego bendición, Señor. Ruego claridad en los pensamientos.
Ruego apertura de corazón para poder recibir tu palabra y sobre todo, decisiones firmes para cambiar nuestra manera de proceder, Señor. Gracias por cada persona que hoy se encuentra aquí. Habla a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regresa a ver una persona, hágale así, dígale, te felicito, no le toques solamente así nomás. Te felicito, dígale, estás en el lugar correcto. Regrésale a ver al otro lado. Hoy te va a hablar el Señor, dile. Cójase la oreja y dígale, escucharás, dígale. Eso es. A ver, volvamos a Giesi. Si me pueden poner la imagen de los profetas, les agradezco. Giesi era el llamado a ser el sucesor de Eliseo. Él era el llamado a mirar varios milagros gloriosos. ¿Se acuerdan? Elías tenía una unción. Eliseo tenía una doble unción de la que tenía Elías. Por lo tanto, Giesi debía tener una doble de la doble unción que tenía Elías. Mire, Giesi caminó junto a Eliseo mirando la doble unción en él. Giesi caminó con Eliseo mirando cómo el poder de Dios, la unción que él llevaba, multiplicó la harina y el aceite de una viuda pobre que estaba endeudada y que tenía hijos que ya no tenían que comer. Giesi estuvo presente al mirar la generosidad de una mujer. Eliseo le pregunta, ¿qué podemos hacer por ella? Y la respuesta de Giesi, que lo registra la Biblia, es, la señora no tiene hijos. Él mira la palabra que da el profeta, él mira cómo un año después esa señora llega a tener un hijo, él mira cómo ese hijo se enferma, él mira cómo ese hijo se muere, él mira cómo el Señor levanta a ese hijo de los muertos a través de la unción que llevaba justamente Eliseo. Giesi miró cómo Eliseo neutralizó un veneno que tenía una comida, cómo llegó a discernir y puso solamente harina y se arregló la comida. Giesi estuvo presente cuando llegó este general renombrado de los ejércitos enemigos de nombre Naamán a buscar sanidad para su lepra. Él vio como al obedecer, al zambullirse 7 veces en el río Jordán, él vio cómo terminó su lepra y cómo estaba sano. Amigos queridos, él estuvo allí presente viendo un mover espiritual en la vida de Eliseo, pero Giesi no tenía una visión espiritual. Este discípulo estaba allí no justamente por aprender y por vivir esa unción que tenía Eliseo. Estaba allí por otras razones. Y esas razones, cuidado, y nos pasan a nosotros. Vamos al primer punto. El primer punto se llama un enfoque equivocado. Mire, nosotros los discípulos del Señor podemos tener un enfoque que es el adecuado, una actitud que es la correcta, o también podemos llegar a tener un enfoque equivocado. Y cuando tenemos un enfoque equivocado, ¿sabe? Lo que fue hecho para nuestro bien termina después siendo para nosotros la causa de las lágrimas. Un enfoque equivocado. Naamán era general de los ejércitos enemigos. Y este señor tenía lepra. En ese tiempo una enfermedad incurable, una enfermedad terrible. Llega con una carta de recomendación hasta el rey de Israel. Le da a su rey una carta diciéndole, por favor, den una mano a este pobre hombre. Y no solamente con una carta de recomendación, sino que llega llevando en sus manos también regalos. La palabra del Señor nos dice en 2 Reyes capítulo 5, versículo 5. El rey de Siria le dijo, ve ahora que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel y llevó de regalo 30,000 monedas de plata. A ver si me ponen el versículo, por favor. 30,000 monedas de plata. Estamos leyendo 2 de Reyes capítulo 5, versículo 5. Los que no trajeron Biblia están perdidos ahorita. A ver, llevó de regalo 30,000 monedas de plata. Y también llevó de regalo 6,000 monedas de oro. Y aparte de eso llevó 10 mudas de ropa. ¿Qué es lo que llevó el hombre?
30,000. ¿Por cuántas monedas de plata le traicionó Judas a Jesús? ¿Y cuántas llevó el hombre? O sea, era... ¿Por cuántas monedas dice que llevó de oro? 6,000. Y hay algo más. Llevó 10 mudas de ropa. Debe haber sido una ropa súper finísima. En ese tiempo la ropa era muy costosa, era muy preciada. La ropa se heredaba incluso. Quiero decir, la ropa se entregaba a otras personas para que se las puedan poner. Textualmente, un tío ya viejito le decían, dejarame esa capita para mí. Textualmente, porque la ropa se heredaba en ese tiempo. 10 mudas de ropa. Estos obsequios eran una paga, un regalo para el rey de Israel para que curen la lepra de él. El rey no recibe a Naamán porque reconoce que él no puede hacer absolutamente nada. Eliseo, al ver a este general del ejército enemigo, y para dar testimonio del rey de Israel, del Dios de Israel, lo llama. Y Dios hace una obra enorme con este señor de nombre Naamán. Y después de haberse zambullido y después de terminar limpio de la lepra, este señor le quiere entregar los regalos de Eliseo y Eliseo le dice, no me los des a mí. ¿Por qué? Porque este botín era un pago para quien te podía sanar. Quiero que entiendas que quien te sanó es el Rey de los cielos, el Señor de señores. Entonces, no voy a recibir tu dinero porque Dios no necesita tu dinero. Y deja varios principios esto. Quería demostrarle que quien hace lo sobrenatural era Dios. Él llegó con plata para el rey de Israel, el rey físico de Israel. Pero el rey de reyes lo sanó y no le pidió dinero. El enfoque equivocado que tenía Giezi hizo que este hombre tome decisiones que no eran las más adecuadas. Versículo 20 de Segunda de Reyes 5. Cuando Giezi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, mi señor se despidió de Naamán el sirio sin aceptar el regalo que trajo, tan seguro como que el Señor existe, que iré tras de él a ver qué consigo de él. Mis amigos, lo que hizo el discípulo de Eliseo es salir corriendo detrás de Naamán. Cuando se da cuenta que su maestro no recibe el dinero, él tenía un enfoque equivocado y lo que hace es ir corriendo a buscar al general que había ofrecido un dinero que fue rechazado por su maestro. El enfoque no estaba en aprender de la fe que tenía Eliseo. El enfoque no estaba en buscar la unción que tenía Eliseo, la doble unción de Eliseo. El enfoque no estaba en buscar ni la bendición, ni la sanidad, ni el poder, ni la protección que tenía su maestro. Su enfoque estaba en ¿qué puedo llevarme yo? ¿Sabe? Hay personas que cruzan por esa puerta, no por buscar parecerse a Jesús, no por buscar dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay gente que cruza por esa puerta no precisamente buscando escuchar la voz del Señor. Hay gente que cruza por esa puerta viniendo simplemente a que el Señor le escuche y a ver si ojalá responde lo que yo quiero que responda. Nos está yendo mal esta de ir a la iglesia. El enfoque equivocado. No venimos a ser transformados por la presencia del Señor. No venimos a adorar al Señor. Venimos a ver qué es lo que Dios nos puede dar. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por nosotros? ¿Sabe? Este discípulo de nombre Giezi no estaba comprometido ni con el Señor, ni con la fe de Eliseo. Estaba comprometido con lo que podía generar el acompañar a un profeta de Dios. Estaba buscando simplemente lo que buscan muchos cristianos. ¿Qué me va a dejar esto a mí? ¿Cómo me va a arreglar a mí la vida? ¿Cómo mi matrimonio va a ser cambiado? ¿Cómo mis hijos van a cambiar? ¿Cómo económicamente yo puedo mejorar? Y muchos llegan a la iglesia pidiendo una solución a los errores
que ellos mismos tuvieron en el pasado. No venimos a buscar qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, sino queremos simplemente la bendición. Mire, cuando el enfoque es equivocado, no nos queremos comprometer con nada. Simplemente, si la iglesia no me da lo que yo quiero, me ofendo. Si la iglesia no me da lo que yo quiero, me molesto. Si la iglesia no me da lo que yo quiero, entonces yo me siento incómodo. Y ocupo la típica frase: es que aquí falta amor. Si están aquí, ¿sí? Muevan los ojitos así. ¿Sí? En serio que les veo estáticos allí. Cuando tenemos un enfoque equivocado, todo nos ofende. Nos ofende que nos saluden, nos ofende que no nos saluden, nos ofende que nos tomen los datos, nos ofenden que nos llamen, todo nos ofende cuando tenemos el enfoque equivocado. En esta mañana, lo primero que le debo decir es, necesitamos cambiar nuestro enfoque. A la iglesia no debemos venir solamente a ver qué es lo que Dios me va a dar. A la iglesia tenemos que venir a ver cómo el Señor va a transformar mi vida. Y tenemos que venir dispuestos a que el Señor nos rompa y nos haga de nuevo. Cuando tenemos el enfoque equivocado, no estamos de acuerdo con las cosas. Y la típica, ¿no? Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. Y yo les digo, Dios no deja de ser Dios porque no estés de acuerdo. Dios sigue siendo Dios. Así no estés de acuerdo. Dios sigue siendo Dios, así ahora no creas. Dios sigue siendo Dios. Así tú el día de hoy no sientas lo mismo que sentías antes. El segundo punto, cuando hay un enfoque equivocado, lo que viene de la mano son acciones equivocadas. Acciones equivocadas. Sigamos viendo el pasaje. Versículo 21. Entonces, Jesse lo primero que hizo es, ¿qué dice? Lo primero que hizo es correr. O sea, no solamente se sintió motivado diciendo, qué loco, Eliseo no le recibió tan grande botín, sino que su enfoque equivocado hizo que tenga acciones equivocadas y corrió tras él. Naamán vio que alguien lo seguía, se bajó del carruaje para encontrarse con Jesse. Naamán le dijo, ¿está bien todo? Jesse le dijo, sí, todo está bien. ¿Qué dice allí? Más duro, más duro. ¿Eso era verdad o era mentira? Entonces no solamente que corrió tras quien no debía correr, sino que mintió. Mi amo me mandó a decirle esto, mira, 2 jóvenes del grupo de profetas de la región montañosa de Efraín han venido a verme. ¡Qué capacidad del hombre de mentira! Por favor, dales 3,000 monedas de plata y unas mudas de ropa. Versículo 23. Naamán dijo, por favor, toma 6,000. Naamán convenció a Jesse de que se llevara la plata. Puso 6,000 monedas de plata en 2 bolsas y le dio las mudas de ropa. Naamán les entregó todo esto a sus siervos para que lo llevaran delante de Jesse. O sea, no solamente que el hombre corrió tras quien no debía correr, no solamente que llegó a mentir, sino que también llegó a tocar y a coger lo que no debía tocar. Sigamos, versículo 24 y 25. Al pasar la cima del cerro, Jesse les recibió a todos los siervos, los despidió y escondió todo en la casa. Jesse entró a hablar con su amo. Le llamaba amo Eliseo. Escuche. Eliseo le dijo a Jesse, ¿a dónde fuiste, Jesse? Jesse le contestó lo que contestan un montón de jóvenes cuando la mamá les pregunta de dónde viene. ¿Qué contestó? ¿Verdad o mentira? O sea, el hombre no solamente corrió atrás de quien no debía correr, no solamente que mintió, no solamente que tomó lo que no debía tomar, sino que escondió eso, tenía malicia en su corazón y finalmente
al propio profeta le estaba mintiendo. Después de haber visto cómo Eliseo llegó a discernir que la comida tenía un veneno, después de que Eliseo llegó a discernir que el Señor le iba a dar a la mujer sunamita, le iba a dar un hijo después de un año, después que Eliseo llegó a discernir que si pone la harina y el aceite iban a seguir saliendo, si esa mujer, esa viuda tenía fe y se hacía lo que él le ordenaba. Después de que Eliseo tuvo discernimiento de que Naamán el leproso debía lanzarse en el Jordán para ser limpio de la lepra, no pudo darse cuenta, no pudo entender a quién estaba mintiendo. Primero corrió atrás de quien no debía, mintió para quedarse con lo que no debía tener, tomó lo que no debía tomar, eso se llama codicia, escondió su pecado y finalmente delante del profeta de Dios cambió la unción de Eliseo por hipocresía. La hipocresía es esa careta recurrente que muchos cristianos lo tienen al salir de esa puerta. Porque nosotros, de lunes a sábado, somos unos. Muchas veces los domingos en la mañana somos otros y los domingos en la tarde somos otros. Depende de la careta que nos pongamos. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nosotros los seres humanos nos creemos más sabios que Dios. Nos creemos más sabios que los siervos de Dios. Y pensamos que nuestro plan es más chévere, que nosotros podemos hacer mejor las cosas. Buscamos hacer lo que nosotros pensamos y corremos tras lo que no debemos correr. Tenemos que mentir para poder tomar lo que codiciamos. Y después tenemos que andar hipócritamente. Dirían en mi casa, mojingos ahí tendríamos que andar. Porque llevamos pecado. ¿Quiere que le diga algo? Jesús prefirió ir a la casa de un hombre que había robado tanto que su nombre es sinónimo de robo. Se llama Zaqueo. ¿Y qué significa saqueo? Saqueo. Jesús prefirió sentarse a comer con un ladrón y no con un fariseo hipócrita. Dios nos libre, amigos y amigas, Dios nos libre de que nosotros nos creamos más inteligentes que Dios y que nosotros nos creamos que no la sabemos completa, pues que nuestro plan es mucho mejor y que nosotros podemos hacer mejor las cosas y que después nos sentemos delante de las personas que ofendemos como que nada ha pasado. Yo sé que en la iglesia de Dios hay muy raros casos, por si acaso voy a decir. Hay muy raros casos de gente que a las espaldas de muchos de nosotros nos clavan puñales, espadas, nos dicen de todo. Y cuando están delante, ay, qué lindo Esteban, cómo te quiero, estoy llorando por ti, ñañito. Jesús se sentó a comer con un ladrón y no con un hipócrita. Dios nos libre de esa gente. ¿Sabe? Quizás esto es una filosofía personal. Esto no es palabra de Dios lo que le voy a decir. Esto es algo a lo que he llegado a concluir. En la vida hay personas con las que uno se puede llevar. En la vida hay personas con las que uno puede hacer amistad. En la vida hay personas con las que uno solo tiene que saludar nomás. Hola, ¿cómo estás? Nada más. Nada más. Y a veces cuando nosotros decimos, es que mis amigos del trabajo, mis amigos del colegio, en casa nos repetimos, amigos, conocidos, conocidos. Pero hay un tercer grupo de personas con los que textualmente ni siquiera hay que saludar. Porque yo no quiero que me asocien con personas hipócritas.
De hecho, Jesús hasta les dijo a sus discípulos, si no les reciben, insístale y díganle que Dios es amor. No. Sacudan el polvo de sus zapatos y váyanse. Amigos, hay gente con la que no, ni siquiera debemos asociarnos. Analice usted y mire usted. Porque los Jessis hay en la iglesia, los Jessis hay en el trabajo y a veces hasta en la familia. ¿Será pecado, pastor, de que yo no me lleve con esta persona de mi familia que es hipócrita y que siempre... Pregúntele al Señor. Que el Señor le dé claridad. Pero Jesús fue en una mano amor y en otra mano firmeza. Y la firmeza me hace saber que lo que no pude con el amor, lo tengo que hacer con la firmeza. Si me dan en la mejilla derecha y el costado derecho, significa amor en la cultura judía. Muéstrales el otro lado. ¿El otro lado qué es? No quiere decir que porque soy cristiano me metan una chisleada ahí como tontito. No quiere decir eso. Quiere decir que si me hirieron en el amor, yo les debo responder con firmeza. Dios nos libre de los hipócritas. Jesús prefirió un ladrón antes que un hipócrita. Aunque sea mendigo. Me siento solo con ustedes aquí. Cuando usted dice amén, lo que está diciendo es, estoy de acuerdo, pero también está diciendo algo, quiero que eso se cumpla en mi vida. Dios nos libre de los hipócritas. ¿O quiere usted estar rodeado de hipócritas? Que le digan, qué lindo, qué necesito lindo, precioso. Y que después que le digan, ojalá se vaya rápido este. Dios nos libre de los hipócritas. El tercer, bueno, sigamos, tengo algo más para esto. Algo más que hizo este discípulo de nombre Jesse es esconder su pecado. Escondió todo lo que él tenía porque quería para él. ¿Sabe? Cuando nosotros escondemos nuestro pecado, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos limitando la mano de Dios para nuestras vidas. La palabra del Señor dice que quien confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Lo que nosotros hacemos cuando escondemos nuestro pecado es limitar el poder del Señor, porque si ya lo confesamos, si nos arrepentimos, y arrepentir quiere decir cambiar totalmente de dirección. Si nosotros ya hicimos eso, Dios puede tener misericordia de nosotros. Pero si vivimos escondiendo nuestro pecado, si vivimos abrazados todavía a lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso, si seguimos nosotros con eso, amigos, amigas, estamos limitando la mano del Señor. Muchas personas no se involucran en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a que su pecado sea descubierto. Y le debo decir, su pecado y mi pecado, por más terribles que hayan sido, Jesús dio hasta su última gota de sangre para perdonarlo. Usted y yo somos perdonados. No siga escondiendo su pecado, porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que confiesa es levantado por el Señor. ¿Para qué seguir escondiendo nuestro pecado? Si sabemos que mientras tapemos el pecado no vamos a poder avanzar, ¿para qué seguir escondiéndolo? Mire, yo sé que tenemos en muchos puntos de nuestra vida, yo sé que tenemos hasta miedo de buscar ayuda. Tenemos miedo de buscar ayuda porque pensamos, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Si el pastor llega a saber lo que me está pasando, quizás que me quita hasta el ministerio. ¿Sabe? Si el Señor tiene misericordia de su vida, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? Quienes han pasado por un proceso de restauración aquí en nuestra casa saben cómo el Señor nos ha guiado a llevar un proceso de restauración, en donde pedimos 3 cosas. No pedimos 60,000 monedas de plata, ni 30,000 de oro, ni nada de eso, ni ropas, ni nada. Pedimos 3 cosas. La primera,
pedimos que sean totalmente transparentes con nosotros, que nos digan la verdad. Si usted va donde el doctor y le dice, doctor, me está doliendo la uñita, cuando en realidad le duele todo el brazo, el doctor le receta una cremita para la uña, pero resulta que ha tenido usted un cáncer en el brazo. Mañana, usted y su entorno dirán, qué malo ese doctor, no darse cuenta que tenía un cáncer. Lo mismo es acá. Si usted viene y dice, es que me siento un poquito mal, cuando en realidad está teniendo 60,000 piezas de plata, 30,000 piezas de oro y un montón de vestidos que no le pertenecen, entonces la culpa no es nuestra. Lo primero que pedimos es que sean totalmente honestos, sinceros. La segunda cosa que nosotros pedimos es que hagan los deberes. Y ya saben que nosotros les pedimos desarrollar ciertos deberes. Y la tercera cosa que les pedimos es que sean fieles a la iglesia, que asistan, que vengan, para que su restauración sea completa. Y a cambio nosotros les damos 3 cosas. La primera, total confidencialidad. Amigos, nosotros no estamos divulgando lo que nosotros nos comentan en un proceso de restauración. No ponemos como ejemplo siquiera. Si algún momento podemos poner como un ejemplo para edificación, les consultamos. Y quienes han pasado un proceso con nosotros saben que les preguntamos. Podemos compartir sin dar tu nombre lo que Dios hizo en tu vida. La persona nos dice sí, perfecto. La persona nos dice no, perfecto. Pero nosotros no abrimos la boca, excepto cuando están infringiendo la ley. Si viene alguien, dice, pastor, quiero una consejería con usted. Lo que pasa es que vengo asaltando un banco, pero ya me arrepentí. ¿Qué tengo que hacer yo? No te olvidarás del diezmo. No le va a decir eso, pues. El Señor bendiga el fruto de tus manos. No le puedo decir una cosa como esa, pues. Ese rato levanto el teléfono y llamo a la policía. Si alguien viene y dice, pastor, lo que pasa es que soy un violador, pero ya me arrepentí. Yo no le puedo ofrecer confidencialidad a quien viene haciendo un delito, porque yo me convierto en cómplice. La segunda cosa que damos a cambio es un acompañamiento. Nosotros caminamos con ustedes en este proceso de restauración. Y la tercera cosa que nosotros ofrecemos es una comunidad donde van a encontrar amigos de reino que les van a poder acompañar. ¿Cuántos hemos sido restaurados por nuestros amigos de reino? ¿Cuántos hemos sido acompañados? ¿Cuántos hemos recibido ese abrazo en ese momento oportuno? Mire, cuando usted dice, yo me quedo en mi casa escuchando mis prédicas y cantando mis canciones, yo mismo recojo las ofrendas y yo mismo me invito a comer el domingo, usted se priva de poder tener personas de reino que edifiquen justamente su vida. El triunfo viene cuando yo soy fiel en lo secreto. Cuando yo soy fiel en lo secreto, el Señor me recompensa en lo público. Cuando soltamos el pecado, Dios nos restaura. Pero cuando nosotros no soltamos el pecado, entonces el pecado nos ata. Amigos, el pecado nos ata si nosotros no lo soltamos. Y cuando vienen delante de nosotros y nos dicen cosas que sabemos que no es cierto, o cuando detectamos nosotros cuál es la raíz del problema y atacamos a la raíz, hay 2 reacciones. La primera, tienen razón, ¿cómo salgo de esto? Y la segunda, mentira, yo no he hecho nada. Cuando no soltamos el pecado nos ata. Y muchos se irán resentidos, muchos se irán sintiéndose molestos. Pero sabe, la unción seguirá en esta casa y usted seguirá llevándose el pecado. Vamos al tercer punto. El tercer punto es un legado distorsionado. Lo primero, un enfoque que no era el adecuado, acciones que no eran las adecuadas, y después el resultado, un legado distorsionado. Segunda de Reyes, capítulo 5, 26, continúa la historia. Le había dicho, ¿no? ¿De dónde vienes? De aquí, dando una vuelta me fui a volver, le dijo, no, este discípulo. Eliseo le dijo a Giezi, mentira, en mi mente vi, cuando el hombre se dio la vuelta en su carruaje para verte, no es el momento de aceptar dinero
ropa, aceitunas, uvas, ovejas, ganado, ni hombres ni mujeres como siervos. Le estaba mintiendo al profeta de Dios este muchacho. Y sabe, si Dios tiene que mandar a un profeta para descubrir nuestro pecado, es porque ya somos unos hipócritas profesionales. Porque si después de estar usted en un momento como este y saber que tiene un pecado, que tiene que confesar al Señor, que tiene que buscar ayuda y sigue tapando, hay que ser un hipócrita profesional para que tenga que venir un profeta a decirle: mentira, no es así. Hay que ser un hipócrita profesional para que venga alguien y se pare delante de usted y le diga: lo que pasa es que eres un chismoso, una chismosa. Lo que pasa es que estás adulterando, lo que pasa es que estás robando, lo que pasa es que no estás haciendo las cosas bien. Hay que ser un hipócrita profesional para que venga justamente un profeta de Dios y se pare delante de ti y te diga tu pecado de frente. ¿Cuántos dolores nos podríamos evitar en la vida si entendiéramos simplemente esto? Mire lo que dice. No. A ver, no. No les oigo. No. ¿Sabe cuántos errores en la vida nos evitaríamos si entendemos que el Señor tiene momentos y que a veces no es el momento? A veces no es el momento de endeudarte. Es que Dios proveerá. Sí, pero no tienes trabajo. Me voy a otra iglesia donde hay un pastor de fe. Vaya nomás. Mire, no es momento de independizarse con su trabajo, con su ministerio o de pronto en la vida personal. No es momento de independizarse si todavía no tiene visión, pues. Es que yo quiero tener mi propia obra. Sí, pero ¿qué va a hacer tú? Nos va a dar gloria a Dios. Sí, pero ¿qué? ¿A quién vas a llegar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tienes un testimonio de fe que te restaura? Es que el Señor me ha llamado, es que yo ya quiero, es que ya es tiempo. Mire, ¿cuántas cosas nos evitaríamos si entendiéramos que antes de irnos a vivir juntos tenemos que casarnos? Porque no es momento de tener relaciones sexuales si no estoy casado. Porque si usted no está casado, usted tiene una mujer que no es su mujer, usted tiene un hombre que no es su marido. Y quizás Jesús te tendrá que parar, como hizo con la samaritana, decirle: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y como le digo, hay que ser un hipócrita profesional para no cambiar y tener que el Señor mandar un profeta para ponerse delante de nosotros a decirnos: estás pecando. El problema mayor no son nuestras lágrimas. Nosotros lloraremos. El problema mayor, ¿sabe quién es? Son las lágrimas de los que nos acompañan, de los que están alrededor de nosotros, de quienes por nuestra imprudencia terminan pagando los platos rotos. Versículo 27. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. ¿Cuál era la enfermedad de Naamán? Siempre tendrás lepra. Desde el momento que Jesse salió de allí, su piel quedó tan blanca como la nieve y quedó enfermo de lepra. Amigos, Elías tenía una unción. Eliseo tenía doble unción que su maestro. Jesse era llamado a tener el doble del doble de la unción que tenía Elías. La pregunta es: ¿sus hijos eran llamados a qué? El doble de lo que tenía Jesse. ¿Cuánto tenía Jesse? Tenía 8, él me parece. 2, 4. A ver, vamos de nuevo, ya me hice bolas. Elías, una porción. Eliseo, doble porción. Jesse tenía 4 veces más. Sus hijos tenían 8.
8. Los hijos de Jesse debían tener una unción 8 veces más poderosa que la que tenía Elías. Y Elías hizo que llevó a fuego para que sepan quién es Dios. Los hijos de Jesse debían tener una unción 4 veces más poderosa que la que tenía Eliseo. Y Eliseo resucitaba muertos. Y ellos debían tener una unción 4 veces más poderosa. Los hijos de Jesse, en vez de llamarse ungidos, terminaron llamándose leprosos. ¿Sabe por qué? Porque hubo una persona que su enfoque no lo tenía en lo importante, no lo tenía en los propósitos eternos, lo tenía en el beneficio nada más. Yo no estoy en contra del trabajo, ojo, yo trabajo. Yo no estoy en contra de que produzcamos porque yo produzco. Yo no estoy en contra de que tengamos porque yo tengo y quiero tener. Y yo sé que eso viene de parte de Dios. El problema es cuando nosotros nos metemos a codiciar lo que no es tiempo. No importa, pasemos nomás la tarjeta, nos compramos el carro del año, Dios ha de proveer. Y tus hijos, que deberían llamarse 8 veces más ungidos, en muchos casos terminan de llamarse leprosos. Es que Jesse dejó una pequeña puerta abierta a la codicia, una pequeña puerta abierta para Satanás, y Satanás por ahí le metió todo el ejército. ¿Entiende por qué le decimos nosotros en el mensaje que lo que usted decida ahora lo van a aprender sus hijos y los hijos de sus hijos? ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted en esta mañana? Usted está librando una lucha para que a sus hijos le llamen ungidos o les llamen leprosos. El ungido de Dios era recibido y a veces resistido. Los leprosos eran sacados fuera de la ciudad. Eran considerados inmundos. ¿Por qué Jesse no recibió esa unción poderosa? Porque se creyó más inteligente que Dios. Porque decidió mentir para poder conseguir beneficios materiales. Prefirió lo material, lo de ahora, lo de ahorita, que hacer tesoros en el cielo. Porque cambió su propósito eterno por riquezas materiales. Y no hablo solamente de una cuenta de banco. A veces cambiamos nuestro propósito eterno. ¿Sabe por qué? Por fama. He visto a más de una autoridad donde vamos y oramos: Señor, gracias porque tu hijo va a hacer la diferencia. Le digo, la gran mayoría ha terminado igual que los demás. Hemos preferido mezclarnos con la gente antes que permanecer como Daniel sin contaminarnos. No recibió la unción Jesse porque no supo esperar. Porque concentró su vida en lo que él pensaba que era productivo. En correr, en engañar, en buscar cómo. Acá dirían porque era sabido, dirían acá. En la sierra diríamos porque no era chuncho. Así diríamos. Pero delante del Señor, él no supo esperar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Pero la porción sigue diciendo: está por demás que te levantes temprano, madrugues a buscar el pan y que después vengas en la noche a comer pan de dolores. ¿Sabe? Hay personas que han dejado la unción por correr atrás de las monedas de plata y las monedas de oro y los vestidos lujosos. Y que quizás han llegado a tener y lo han tenido ahí, lo han escondido, y ha venido una enfermedad y se les ha llevado todo.
Han venido los ladrones, se les han llevado todo. Han venido los estafadores y han quedado peor que antes. Hay personas quienes ya deberían tener unción de Dios y una unción notable de parte del Señor. Hay personas que han estado en esta casa ya meses, quizás años, y ya deberían tener unción. Pero quizás su enfoque sigue siendo el incorrecto, quizás sus acciones no sigan siendo las correctas y están dejando un legado terrible para sus hijos. Y no se quieren comprometer porque no quieren que su pecado se descubra. Se creen más inteligentes que Dios, sus ojos están en la provisión, no en el proveedor. No quieren esperar los tiempos de Dios, quiero mis tiempos. El día que Eliseo fue sitiado por el ejército enemigo, quien debía estar al lado de Eliseo era Jesse. Unos dicen que sí era él, otros dicen que no era él. Lo cierto es que esa posición le pertenecía a ese discípulo. Quizás en ese día, una persona con unción hubiese dicho a Eliseo: el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos, nos va a sacar de esto. ¿Qué tuvo que hacer Eliseo? Señor, ábrele los ojos. Porque aquí me acompaña, no entendió nada. Y sabe, a ratos en el ministerio uno se siente así. Señor, ábrele los ojos. Porque nos centramos tanto en el problema que nos olvidamos que Dios tiene una solución para el problema. Y que el problema simplemente es una excusa, un pretexto para ver la mano de Dios. Y ya deberíamos ser maestros en esto. Pero seguimos siendo niños que seguimos llorando porque el juguete que queríamos no tenemos. Creo que si tengo tiempo para contarles uno de mi abuelito, les cuento la otra semana. La otra semana, ¿no? ¿No ahorita? Mi abuelito paterno siempre tuvo carros de transporte de leche, siempre. Y me gustaba irme con mi abuelito porque era una persona que me contaba sus historias, tenía sus dichos, aparte escuchaba música nacional y era muy divertido para mí irme con el abuelito. Y me acuerdo que uno de sus ayudantes coge la llave del carro y así ya todo honrado por hacer algo, enciende una camioneta que tenía para poder sacar la leche de las haciendas pequeñas. Enciende y sale y no se da cuenta de que adelante había un carro parado y ¡pah! Se pega un tortazo. Y mi abuelito, yo esperé que reaccione y le hable y me regresa a ver y me dice, yo tendría aquí unos 8 años, 10 años. Me regresa a ver y me dice, mijito, no te olvides de esto. No hay cosa más peligrosa que un tonto con iniciativas. Y créase que frente al problema, Dios nos libre también de los tontos con iniciativas. Aquellos que corren al chulco, aquellos al que dicen, por si acaso pidamos que nos pasen el huevo, que nos hagan un baño dulce. Dios nos libre. Dios nos libre de la gente hipócrita y de los tontos con iniciativas. Necesitamos orar para que la gente vea más allá del problema. Y necesitamos decirles que vean más allá del problema. La gente sin visión espiritual siempre nos mete en problemas. Así que esta mañana, tú que has estado en esta casa, algunos años, algunos meses, algunos días, algunos vienen por primera vez, igual, hoy le quiero pedir al Señor que abra tus ojos, que abra mis ojos, para que veamos más allá del problema. Esto quiere Jesús. Así se llama esta serie. ¿Qué quiere Jesús con esto? ¿Se acuerdan que les conté que Jesús prefería comer con quién?
¿Cómo se llamaba el ladrón? ¿Por qué le llamaba saqueo? Porque saqueaba. Mire, cuando dicen han saqueado la casa, dicen no han dejado nada. Jesús llegó a la casa de Saqueo de esta forma. Lucas 19:5 nos dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, porque además era un ladrón chiquito. Miró hacia arriba, dice, y vio a Saqueo en el árbol, que se había subido para verlo, ¿no? Y le dijo, Saqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. ¿Qué quiere Jesús? No quiere que tú vengas solamente acá y entres en un shock espiritual y cruces la puerta y te pongas la careta de nuevo. Jesús quiere quedarse en tu casa. Jesús quiere transformar tus días. Quiere darte el enfoque correcto para que tus acciones sean las correctas, para que tus hijos les llamen los ungidos y no los leprosos. El Señor te quiere abrir los ojos para que tu enfoque sea el correcto. Pablo dijo, puesto los ojos ¿en quién? En el pastor. Puesto los ojos ¿en quién? En mi líder de hogar de luz que no me dio la bienvenida. ¿En quién dijo? Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y esta mañana el Señor te dice lo mismo. ¿Qué haces ahí? Trepándote solito. Mejor apúrate porque yo quiero morar en tu casa. Yo quiero vivir contigo. Quiero que seas transformado. Señor, abre mis ojos. Porque yo no quiero terminar como Jesse. Yo quiero terminar con un enfoque correcto, con acciones correctas y con un legado correcto. Porque quiero que mis hijos lleven unción, no maldición. Quiero que mis hijos sean reconocidos como profetas a las naciones, no como leprosos. Finalizo con esto. Jesús quiere abrir mis ojos para que me enfoque en el propósito eterno, para que mis acciones tengan trascendencia en mis hijos. Dejaré a mis generaciones una unción mayor a la que hoy vivo. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. ¿Va a seguir creyéndose más inteligente que Dios? ¿Va a seguir viniendo por interés a la iglesia? ¿O va a decir, Señor, entra a mi casa y transforma lo que tengas que transformar? Decida. Porque lo que hoy usted decida será la bendición o la maldición de sus generaciones, porque sus hijos aprenderán lo mismo, aprenderán obediencia o aprenderán rebeldía. Decida.